La supervivencia humana es un testimonio vibrante de adaptación, ingenio y una resiliencia inquebrantable que ha permitido a nuestra especie prosperar en los entornos más hostiles del planeta. De todos los desafíos que han modelado la evolución, pocos han sido tan constantes, implacables y fundamentales como la imperiosa y diaria necesidad de obtener y conservar agua. Para los humanos primitivos, cuya existencia se desarrollaba mucho antes de la invención de la agricultura, los sistemas de irrigación o las complejas infraestructuras de suministro modernas, la gestión de este recurso vital no era una estrategia, era, literalmente, una cuestión de vida o muerte cotidiana. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Comprender cómo nuestros ancestros, desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens arcaico, se las ingeniaban para persistir y migrar en entornos donde las fuentes de agua no estaban fácilmente disponibles. No solo arroja una luz invaluable sobre los cimientos de la prehistoria humana, sino que también ofrece profundas y prácticas lecciones sobre la conexión intrínseca y simbiótica entre el ser humano y su entorno natural. El agua no es simplemente una bebida, es el solvente universal de la vida, el medio en el que ocurren todas las reacciones bioquímicas esenciales. Es un componente estructural que constituye hasta el 60% del peso corporal de un adulto. Es absolutamente esencial para una multitud de procesos biológicos. Termorregulación. La sudoración es el mecanismo de enfriamiento más eficiente del cuerpo, un proceso que consume agua. Digestión y absorción. Es necesaria para descomponer y transportar nutrientes a través del sistema digestivo. Transporte y función celular. Sirve para el transporte de oxígeno y nutrientes y es fundamental para la función celular crítica. Eliminación de residuos. Es el medio principal para la eliminación de residuos metabólicos a través de la orina, mientras que el cuerpo humano, gracias a sus reservas de grasa, que pueden ser metabolizadas lentamente, puede sobrevivir semanas, incluso meses, sin alimento. La supervivencia sin agua se reduce drásticamente a un margen de tiempo muy estrecho, a menudo no más de 3 días, dependiendo drásticamente de las condiciones ambientales, temperatura, humedad y el nivel de actividad física. En los entornos implacablemente desafiantes del Pleistoceno, que abarcaban desde las vastas y secas sabanas de África, cuna de la humanidad, hasta las estepas heladas de Eurasia, esta realidad biológica obligó a los primeros Homo sapiens y a sus predecesores a desarrollar, perfeccionar y transmitir una serie de estrategias instintivas, conductuales y tecnológicas notablemente sofisticadas para afrontar la escasez hídrica como un problema constante. La base de la supervivencia hídrica para los cazadores-recolectores no residía en la tecnología, sino en el conocimiento profundo del entorno y el movimiento estratégico. Los grupos de cazadores-recolectores no eran entes sedentarios en el sentido moderno. Su vida era una migración constante y altamente organizada. Un delicado baile dictado por los ciclos estacionales, los patrones de migración de las manadas de animales y, crucialmente, la disponibilidad de agua. Su comprensión del paisaje no era meramente geográfica, sino profundamente hidrológica y predictiva. Sabían con precisión. Fuentes estacionales. Dónde se formaban los manantiales solo durante ciertas estaciones húmedas. Percolación. Dónde persistía la humedad en el subsuelo durante las sequías, a pesar de que la superficie estuviera seca. Acuíferos de roca. Donde se acumulaba el agua de lluvia en formaciones rocosas naturales, formando pequeñas cisternas naturales. Indicadores biológicos. Cómo la flora y la fauna actuaban como indicadores infalibles de la proximidad de una fuente oculta o un pozo subterráneo. Este vasto y detallado conocimiento, una especie de mapa mental hídrico extraordinariamente preciso,
no se escribía, sino que se transmitía rigurosamente de forma oral y práctica de generación en generación, siendo un activo más valioso para la supervivencia del grupo que cualquier herramienta de piedra. Una técnica ingeniosa que subraya una comprensión temprana de la ecología era el seguimiento minucioso y estratégico de animales. La mayoría de los animales herbívoros y muchos carnívoros, al igual que los humanos, deben beber regularmente para sobrevivir, y sus rutas de movimiento están dictadas por esta necesidad. La observación de los patrones de comportamiento de animales clave, cebras, gacelas, antílopes o, más significativamente, elefantes, especialmente en las horas críticas del amanecer y el atardecer, guiaba directamente a los cazadores a pozos de agua o abrevaderos. Los elefantes, en particular, son verdaderos ingenieros hídricos. Su tremenda fuerza les permite excavar pozos profundos en lechos de ríos secos o arenosos hasta alcanzar la capa freática. Los humanos primitivos aprendieron a aprovechar estos pozos de elefante naturales, a menudo terminando la excavación o simplemente utilizando el pozo, una vez que el animal se había retirado. Cuando las fuentes superficiales, ríos, lagos, fallaban o se secaban completamente, nuestros ancestros recurrían a la explotación del agua subterránea o escondida. Pozos de arena, sand wells. Esto implicaba excavar pozos poco profundos en el lodo o la arena de lechos de ríos secos o wadis, valles secos. La práctica requería una aguda habilidad para leer el terreno, identificando curvas de ríos donde la corriente superficial se hundía, pero el flujo subsuperficial se mantenía lo suficientemente cerca de la capa freática para ser alcanzado con herramientas rudimentarias como palos excavadores, astas o simplemente las manos. El agua obtenida, aunque a menudo turbia, se filtraba naturalmente a través de la arena. Extracción de agua de plantas, botánica de supervivencia. En muchas regiones aprendieron a extraer agua de ciertas plantas acuíferas. Raíces gruesas, tubérculos, como la yuca silvestre, y ciertas especies de vides, lianas, almacenan grandes cantidades de agua en sus tejidos para sobrevivir a períodos de sequía. La identificación precisa de estas plantas, como la Judia gordonii, conocida también por su presión del apetito, y otras suculentas en el desierto del Kalahari o vides específicas en la selva, era una parte esencial de su saber botánico de supervivencia. Un conocimiento que diferenciaba a un grupo que sobrevivía de uno que perecía. Dale like, suscríbete y comparte. Otro método que resalta la inteligencia observacional era la recolección de rocío o condensación. En muchos climas desérticos o semiáridos, la rápida caída de la temperatura nocturna provoca que la humedad atmosférica se condense en superficies frías. Los humanos primitivos podían haber utilizado grandes hojas planas, pieles de animales extendidas sobre la vegetación o incluso rocas planas y frescas para maximizar la superficie de recolección de este rocío matutino. Aunque la cantidad obtenida era intrínsecamente pequeña, en una situación crítica, cada gota era vital. Este principio se aplicaba también a la recolección de agua de lluvia, utilizando depresiones naturales en rocas, cisternas naturales o gnamas, o recipientes improvisados. Más allá de la búsqueda activa, una parte crucial y menos obvia de la supervivencia sin agua fácil era la gestión eficiente de la pérdida de agua corporal, un aspecto conductual, fisiológico y dietético. Los humanos primitivos eran maestros en la conservación de la energía y por extensión, de su agua, minimizar la actividad y el esfuerzo, comportamiento. La termorregulación es un proceso que consume agua a través del sudor. Al buscar refugio a la sombra de árboles, bajo salientes rocosos o en la profundidad fresca de las cuevas durante las horas pico de calor del mediodía, minimizaban el esfuerzo físico y
por lo tanto, la sudoración excesiva, sino que también ofrece valiosos recordatorios sobre la fragilidad y el valor inestimable del agua en la existencia misma. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.